Muy bien, ya estamos de vuelta y tal como le habíamos comentado en el inicio de nuestro programa, estamos aquí junto a Javier Balsa. ¿Quién es Javier Balsa? Se lo contamos a continuación. Magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como profesor titular en el área de Sociología de la Universidad Nacional de Quilmes, actualmente director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Además, autor del libro ¿Por qué ganó Milei? Bienvenido, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, y nos vamos derecho a la pregunta porque el libro es muy intrigante con ese titular, ¿por qué ganó Milei? Y ahí comienza la conversación. Bueno, sí, realmente fue como un shock, ¿no? Para muchos en la sociedad argentina, que de pronto una figura tan extraña, tan extravagante, tan extrema, digamos, Ajá. en sus posiciones, pudiera concitarle el apoyo de, bueno, el 55% de la ciudadanía que lo vota en el balotaje, ¿no? O sea, y nosotros veníamos haciendo investigaciones desde el año 2021, la época de la pandemia, con equipos en todo el país, haciendo entrevistas, focus group y sobre todo 15 encuestas que nos permitió ver, digamos, tratar de entender por qué, ¿no? O sea, por dónde es que él logró concitar los apoyos a la ciudadanía, en qué medida fue, digamos, el libro, si tuviera que sintetizar una idea, no es que él gana por el voto bronca, Ya. no es que es difícil sintetizar, ¿no? El libro tiene como 400 páginas, Y no queremos hacer spoiler para que usted pueda verlo y comprarlo. pero no es tanto, digamos, que la gente tenía bronca con el gobierno, la situación de la alta inflación y la pandemia, y agarró y votó el primero que se encontró. Ya. No es tan así. No es tan así. Más bien él logró convertir esa bronca que había en buena parte de frustraciones que habían tenido con el gobierno de Macri y luego con el gobierno de Alberto Fernández, en adhesión ideológica a su propuesta. Él logró reinstalar un neoliberalismo recargado, digamos. Nosotros, para los chilenos quizás y chilenos no lo sepan, entre 2015 y 2019 gobernó Mauricio Macri con una propuesta claramente de centro derecha o derecha, con la idea de, bueno, ahora va a venir un gobierno proempresarial, neoliberal, que al principio intentó no quedar ni muy progresista ni muy conservador, y ese gobierno terminó muy mal. Terminó con 54% de inflación, con un endeudamiento enorme con la banca internacional, con el Fondo Monetario, como una sensación de fracaso. Y luego viene el gobierno de Alberto Fernández, que también fracasa, se va más grande la inflación todavía, no logra revertir la caída salarial que había prometido revertir, que había generado Macri. Pero Milei logra entonces reinstalar la idea que, bueno, que puede funcionar un neoliberalismo más potente, más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Un neoliberalismo que destruya al Estado. Entonces empieza a tener esa prédica antiestatal, digamos, muy potente, e incluso contra la justicia social. Un valor que en la sociedad argentina era muy querido, era que está en la Constitución, que está en la doctrina social de la Iglesia, que está en el discurso del peronismo y del radicalismo. Y él carga contra eso. Bueno, nuestras encuestas empiezan a mostrar eso, ¿no? Más de un tercio de la sociedad dice, sí, hay que acabar con la justicia social. O está bien que haya desigualdad, o sea, ideas muy, muy extrañas a la filosofía común que A la idiosincrasia. argentina. Absolutamente. Y ahí, por ejemplo, disculpe, Javier, las asistencias en Argentina eran muy marcadas, los bonos, los apoyos que hacía el Estado hacia la sociedad en general, y eso dimensionaba la comunidad que iban a comenzar a perder esos privilegios, por decirlo de alguna manera. Sí, Lo sabían. sí, porque él lo proponía claramente. Decía, va a dejar de haber subsidios. Por ejemplo, el transporte en Argentina era sumamente económico. Ajá. Y dice, no, vamos a acabar con esos subsidios. Y vamos a acabar con el subsidio a la electricidad y al gas. Ajá. Y el votante de él, le preguntábamos, pero usted sabe que, que la tarifa se va a aumentar 5 o 6 veces, aumentó 10 veces realmente ahora. Sí, pero igual lo apoyo. Logró construir como la idea de que, bueno, de que si nos sacrificamos, si bajamos los derechos laborales, si, digamos, los empresarios puedan despedir gente, si los impuestos se reducen, bueno, quizás los empresarios inviertan y el país crezca. Es cierto que el país hace 15 años que no crece casi. Entonces, él logró tocar esas sensibilidades y construir cierta esperanza
en que un neoliberalismo muy fuerte e incluso posiciones muy conservadoras en lo político ideológico, él logró tocar esas fibras y concitar el apoyo de alrededor de la mitad de la sociedad. Cuidado, eso no quiere decir que todos estén con esas posiciones. A veces el periodismo simplifica y dice, Claro. los argentinos todos giraron a la derecha. No es blanco y negro. No. Hay un 55% que lo votó y que adhiere muy claramente a estos postulados y que por eso hoy lo sigue apoyando a pesar de un año en el cual la economía cayó drásticamente, los ingresos de la gente cayeron, Aumentó la pobreza. aumentó la pobreza un montón, aumentó, digamos, la inflación fue muy alta, los salarios apenas fueron muy atrás de eso. Y sin embargo la gente lo apoya porque construyó esa esperanza. Ahora, hay un 44% que votó al otro candidato en el balotaje, que claramente es distinto a este 55%. ¿No? O sea, que claramente adhiere ideas más bien de centroizquierda, nacional populares en lo económico, progresistas en el campo de lo cultural e ideológico, y que piensa que este gobierno es un desastre. O sea, la brecha que viene en Argentina, la divisoria entre dos sectores, se mantiene incluso, creo, reforzada. Y muy marcada. Es muy marcada. Por un momento pareció que esa brecha se iba a cerrar y claramente la brecha volvió a abrirse y hay como dos sociedades que ven la realidad argentina de modos opuestos, ¿no? O sea, el libro muestra un poco eso. Todos los estudios nos muestran que hay una divisoria ideológica fuerte. O sea, no es una sociedad... Incluso la propia emergencia de Milei repolitizó la sociedad argentina. Hubo un momento en 2021... pandemia mediante, fracaso ya del gobierno de Alberto Fernández, que mucha gente, fracaso del gobierno de Macri, como conté antes, que mucha gente se sentía lejos de la política, incluso con actitudes antipolíticas. La propia emergencia de Milei hizo que muchos antipolíticos se volvieran hoy adherentes al libertarismo. Claro. Y por reacción frente a lo que se vive como algo, medidas muy autoritarias y respeto a la Constitución, él modificó decenas de leyes en un solo decreto, luego sacó una La ley primera semana ya había modificado un montón. un montón de cosas de modos muy poco constitucionales, para decirlo de modo elegante. Entonces hay todo un sector de la oposición que está muy preocupado por esto. Por cierto temor, porque tiene grupos que casi coquetean con el fascismo en sus actitudes, ¿no? Entonces también se repolitizó por ese lado de la sociedad, ¿no? Entonces seguimos, digamos, como muy divididos argentinos. Hay elementos que uno podría considerar dentro de su estudio y también del trabajo que ustedes han desarrollado durante varios años, que por ejemplo una figura como Trump, que pareciera ser idealizada por Milei en muchos aspectos, hace algunos días nomás estuvieron juntos, fueron ambos alabados y proyectando las figuras del uno y el otro, elementos que confluyeran también a sumar a estos factores, entendiendo que ya lo que está pasando o estaba pasando en la propia Argentina eran elementos claves para tomar ciertas decisiones hoy día. Estas figuras, ¿no? Hay mucha expectativa con que el gobierno de Trump pueda presionar, como ya presionó antes Trump sobre el Fondo Monetario para darle un préstamo a Macri, de 57.000 millones de dólares, totalmente fuera de la norma del propio fondo. Además impagable prácticamente. Sí. Pero que ahora presione para que se renegocie favorablemente con Argentina las situaciones. Pero además, bueno, hay un clima en el cual yo creo que Milei es como la vanguardia política de estos grupos de millonarios, Elon Musk y figuras parecidas, digamos, porque ellos quieren este mundo sin Estado, ¿no? Quieren un mundo en el cual ellos con sus monopolios puedan, bueno, tener el control de un montón de cosas que no se regulan democráticamente, como las redes sociales, que resulta que son monopolios, pero nadie las regula. Exacto. Entonces dependemos, y ellos han encontrado en la figura de Milei como una raíz, ¿no? Alguien que, uno de los pocos políticos, y ahora Trump que se suma, pero Milei más fuerte, los elogia y los coloca como si fueran héroes de nuestro desarrollo civilizatorio, ¿no? Esto, dicen siempre que la política es cíclica y han emergido durante los últimos años personajes como Bukele, como Trump, ahora Milei, que empiezan a generar ciertas referencias, ¿no? Y en ciertas medidas, sean económicas, sean políticas, sean sociales, empiezan a marcar ciertas pautas. Buenas o malas, la historia será la que decida, ¿no? Pero efectivamente muchas veces con trazas que rayan en los extremos, en este caso, ¿no? Es claro que él no fue a buscar el centro político.
Claro. Él lo que hizo fue inclinar la cancha hacia posiciones extremas, con discursos que no tenían ninguna vergüenza en enunciar cosas que Y muy agresivos. y muy agresivos, que quizás hace 3, 4 años eran indecibles. Y él lo dijo y lo instala. Digo, para aprender a veces, en general la izquierda en América Latina hoy es muy timorata en plantear las cosas, ¿no? Y siempre está ahí temerosa, vamos a perder los votos del centro. No, él no fue a por votos, él fue a correr el escenario político hacia posiciones de ultraderecha y construyó esperanza. Él tiene un discurso a 35 años. Y hay gente que, bueno, quiere creer en esto, en algún tipo de utopía. Para mi gusto horrible, pero tiene esa efectividad, ¿no? De proyectar hacia otro lado. Entonces, yo creo que él no es una figura neoliberal más. Como tú dices, como estas otras figuras, son figuras disruptivas que transforman el escenario, construyen esperanza y por eso es que tienen cierta proyección en el tiempo. No sabemos cuánto la situación económica argentina va a mantenerse en esta especie de veranito. Han entrado mucho capital especulativo, mucho blanqueo de capitales que le ha permitido estabilizar la economía momentáneamente, pero inversiones extranjeras importantes no han llegado. Incluso la única que había grande, el propio Milei se encargó de espantarla, que era de Petronas, que iba a poner un puerto para procesar gas licuado, etcétera, que se fue. Y hoy hay una incertidumbre grande en cuánto este proyecto va a tener realmente viabilidad en el tiempo. Porque finalmente, cuando hay una proyección a 30 años, a 40 años, lo que estás vendiendo es especulativo, absolutamente, porque no hay ninguna certeza, primero, de que las generaciones actuales vayan a vivir algo de eso, lo vayan a proyectar, pero además de eso, genera también esta lógica de abrir el escenario a perpetuarse en el cargo y así como cambió el primer mes, me acuerdo, una serie de leyes, normativa, cambió, borró de un plumazo muchas decisiones de Estado. ¿Puede proyectarse también esto en el mediano plazo? A ver, ¿no? Económicamente es muy difícil decir qué va a pasar. Sí, claro. Depende mucho de las inversiones extranjeras, depende mucho de que esto se concrete o no. Hasta ahora son todas promesas. En terreno político él ha logrado que la oposición dialoguista o colaboracionista, según como gustemos apreciarla, porque él tiene nada más que el 10% de las cámaras. Sin embargo, han pasado muchas leyes. ¿Por qué? Porque lo que sería la anterior coalición Juntos por el Cambio, que hoy está prácticamente desmembrada, es decir, los seguidores de Macri y los seguidores de un partido que se llama el Partido de Unión Cívica Radical, un partido que tiene más de 100 años en Argentina, sería el partido de centro, y cada vez se ha ido corriendo más a la derecha y le han ido votando todas las leyes casi, con algunas pequeñas modificaciones que él después se encarga de burlar. Claro. Entonces, pero es muy probable que el año que viene la elección se polarice, ¿no? Entre Milei sí, Milei no. Va a funcionar como una especie de plebiscito de su gestión. Eso lo pone en una situación compleja, porque el 44% que votó en contra de él, que votó Unión por la Patria, digamos, la fuerza peronista, kirchnerista, etc., seguramente va a mantenerse en contra. Y del otro lado, él tiene un pequeño desgaste. Él ya ha perdido un 10, 15% del apoyo. Está en torno a un 44, 45%. Es probable que las fuerzas del centro tiendan a dividirse, si o si no, le van a tener mucha escapatoria. Porque además en las provincias, si tú no sacas más de 10, 15% de los votos, en la mayoría de las provincias tú no colocas ningún diputado. Entonces hay una tensión ahí. Las fuerzas de del centro quieren ir con él, pero le pide que él modere un poco su discurso y le dé un lugar. Y él no quiere moderar su discurso porque sería casi contradecirse a él mismo. Y él todo el tiempo los agrede y trata después de recomponer relaciones con este centro de derecha. Digamos. Pero según su experiencia y los datos, como decíamos delante, dato mata relato finalmente, al final del día, lo que pasa, por ejemplo, en Chile, donde hay un presidente de centro izquierda, ¿no? y que también comenzó con un relato mucho más cargado tal vez hacia la izquierda, y la experiencia lo ha ido llevando a que modere un poco su discurso y que empiece a sumar a las fuerzas de las que renegaba hace solamente un par de años atrás. Considera que, da la personalidad y la característica de Milei, porque esto no ocurra, pero de pronto a la hora de buscar votos, de perseverar. Esa es toda la tensión, ¿no? O sea, esta oposición misma le dice, así no podemos acompañarte. Claro. Pero él es como que no puede renegar de su impronta, que es además lo que le genera esa adhesión en algunos sectores juveniles o algunos sectores. O sea, en Argentina las posiciones más polares, incluso la de Cristina Kirchner del otro lado,
generan entusiasmo cuando extrema sus posiciones. Entonces él se da cuenta que si él deja de ser él, es muy probable que también pierda. Entonces él extrema su posición y en todo caso tiene luego un jefe de gabinete que trata de tejer las hacer la bajada más suave. Incluso su hermana ahora está armando el partido a nivel nacional y es probable que reparta cargos de candidaturas de diputados con fuerzas afines, aunque el discurso de él siga siendo un discurso extremo y sus políticas sean extremas. Por ejemplo, él había puesto en una ley que se llamó Ley Bases, que quería modificar 600 leyes en una sola ley, y finalmente tuvo que modificar algo más de 200, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que es la empresa estatal que conecta a todo el país y que fue estatizada durante el kirchnerismo. Y que Macri prometió no privatizar y se mantuvo estatal. Y él dijo, bueno, está bien, lo saco de la ley porque si una ley no se aprobaba. Y ahora trata de poner una ley para privatizarlo. O sea, él todo el tiempo insiste en sus políticas. Y bueno, creo que en ese sentido el centro izquierda y la izquierda tienen que aprender, ¿no? Que mantener una política y un rumbo claro es lo que también genera confianza en la militancia, en los sectores más activos, pero también en la base, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que todo el tiempo, voy a hacer esto, después no lo hago, voy a hacer aquello, después no lo hago, en el COVID voy a defender la salud, pero después no lo hago. Y esa actitud dubitativa hace perder empuje, y una fuerza política para modificar la sociedad y generar elecciones tiene que tener el empuje. Al final del día tiene que tomar partido por algo y Milei pareciera que muere con las botas puestas y fuera a morir en su ley en política. Le va bien, y hasta ahora le va bien. Ahora, además, en un escenario político en Argentina donde recientemente la expresidenta fue condenada por graves delitos en su país, ¿no? No, o sea, es el caso de lawfare de manual. Es un caso en el cual no hay ninguna prueba que involucre a la expresidenta en esa causa. O sea, es una causa en la cual los jueces de primera instancia y de segunda instancia, todos serán amigos de Macri, van a jugar al pádel y al tenis con Macri o al fútbol con Macri, depende que le vote que le gustara, y que además no hay ninguna prueba, no solo no hay prueba, que la propia causa dice no hay prueba, sino que además no hay vínculo legal posible, porque es la gestión de una provincia y no imputan al gobernador, imputan a la presidenta por una gestión provincial, o sea, dicho por juristas no del kirchnerismo, sino de la oposición, digamos, es una causa que no tiene sustento. No tiene sustento legal para cualquier sistema republicano. No sé si en un sistema, digamos, feudal quizás sí. Pero entonces, sí, o sea, el descrédito en la justicia es muy grande. Ahí tenemos un problema grave en Argentina, que nadie cree en la justicia, ¿no? O sea, el Poder Judicial es un poder muy desacreditado, sobre todo el Poder Judicial federal. Ajá. Y genera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el atentado contra ella, solo están procesados la persona que intentó gatillar en su cabeza y los dos cómplices más cercanos. Y todo el entorno de financiamiento, que es claro, y aparecieron montones de vínculos, todo eso nunca se investigó. Entonces, ahí claramente hay un sesgo y mantiene también esta tensión, ¿no? Entre ambas fuerzas políticas de Argentina. Este escenario político que está ocurriendo hoy día en Argentina, según su impresión y su experiencia y los datos también, ¿cómo genera, cómo acerca o aleja posiciones con nuestro país, con Chile? Porque claramente lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Hay esta cierta indiferencia entre ambos presidentes actualmente, que son claramente de corrientes distintas. No me animo a meterme mucho en la política. No, sí, claro. Claramente, digamos, la ultraderecha chilena tiene muchos vínculos con las posiciones de Milei. Hay una internacional, digamos, claro. Hay la derecha que se une, que se apoyan, que se asesoran, que se financian, que tienen reuniones. Del lado de la fuerza de centro izquierda, esto no está tan aceitado, ¿no? Más bien, cada uno está como en su juego y cada uno se critican unos a otros, para mi gusto, con demasiado detalle. En general, la centroizquierda chilena es vista como demasiado moderada no solo por la izquierda argentina, sino incluso por las fuerzas nacional populares argentinas, por el kirchnerismo argentino, digamos, ¿no? O sea, asombra que se respete demasiado los valores neoliberales, ¿no? O sea, en Argentina, el kirchnerismo sobre todo, digamos, de 2003 a 2015,
2015, que fueron los gobiernos de Néstor y después 2 gobiernos de Cristina Kirchner, claramente hubo una discursividad y un accionar muy antineoliberal, ¿no? Entonces, tratar de cambiar muchas de las cosas que se habían hecho en los años 90, el propio peronismo, pero con una vertiente neoliberal con Menem, el kirchnerismo se encargó de modificar muchas de estas cosas, otras no. Una lógica muy consumista, inversiones extranjeras, una serie de cosas que no se tocaron, pero otras sí, una política de nacionalización es importante, una política de integración social, de ampliar las universidades en Argentina son gratuitas y de acceso libre. Claro, O hasta sea, ahora Milei. y ahora estamos en crisis, ¿no? Claro. Pero en Argentina, digamos, tú terminas el secundario y eliges una carrera y entras a cualquier universidad y que nadie puede impedir que tú estudies lo que quieras gratuitamente. Y entonces, y eso es un valor muy, muy querido. Milei ha tenido una política contra esto, ha mantenido el presupuesto universitario del año pasado, que implica que es un tercio porque hubo 300% de inflación, o sea que es un tercio. Luego hubo una movilización de 1 millón de personas y ahí tuvo que aumentar el presupuesto, por lo menos el presupuesto de funcionamiento. Y Operativo. Y los profesores universitarios tenemos un recorte de casi el 50% de nuestro sueldo. Con una inflación del 300%. Claro, con la inflación ha habido aumentos, pero que no lograron compensarlo. Y entonces hubo una segunda marcha universitaria ahora en octubre, también de 1 millón de personas en todo el país, e incluso el 65% de los votantes de Milei en este tema están del lado de los universitarios y no del lado del gobierno. Claro. Entonces ahí tiene como un punto bastante flojo, Del porque precio. es un valor que la sociedad argentina quiere mucho. La universidad es un instrumento de ascenso social para muchas generaciones. Yo trabajo en una universidad, esta Universidad de Quilmes, donde la gran mayoría de sus egresados, más del 70%, son primera generación de universitarios. O sea, sus padres tienen educación primaria o en todo caso secundaria y los hijos van a la universidad. Es una universidad que está en el conurbano de Buenos Aires. Hay muchas universidades en el conurbano de Buenos Aires. Hay 70 universidades en todo el país. Y es un lugar donde las clases sociales sienten un espacio de convivencia. De convergencia. De convergencia. Y eso es valorado por todos. Claro. La marcha universitaria estaba lleno de organizaciones barriales, sociales, que apoyan este proceso de la universidad no la toque. Porque finalmente es un impacto familiar. La movilidad social es la esperanza de las familias para que sus hijos puedan acceder a lo que probablemente los padres no pudieron. Entonces, queda marcado la Universidad Católica de Temuco, donde usted vino a dictar además una clase magistral respecto a este libro, ¿no? Y comentar los pormenores que hemos podido conversar someramente hoy día. También tiene la misma lógica. 70% de sus estudiantes son primera generación de profesionales, así que es un hito que se comparte entre estas instituciones. Javier, queremos agradecerles. Todo el tiempo volando, muy interesante, muy entretenido. Pueden encontrar el libro en las librerías. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial muy importante de América Latina, y hace un par de semanas ya llegó a Chile, así que está... Exactamente, entonces no se pierdan por qué ganó Milei. Javier Balsa, de puño y letra, lo teníamos aquí para conversar con nosotros. Javier, muchas gracias y mucho éxito. Eso es. Con esta muy grata e interesante conversación, vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Pauta Abierta.